Buenos días. Buenos días. ¿Me confirman si escuchan, porfa? Sí, profe, ahí se escucha. Entonces, dolor poliarticular. Entonces, para empezar, ¿Escuchan, chicos? Sí, profe. Perfecto. Buenos días, profe. tocar lo que es la artritis reumatoide o la artritis reumatoidea, cualquiera de las dos denominaciones puede llegar a ser válida. Recordarles que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, crónica, degenerativa, que no tiene cura, que tiene una prevalencia de 5 casos por 1000 adultos sanos, tiene una edad prevalente entre los 35 y los 45 años, es más frecuente en las mujeres que en hombres con una proporción de 3:1, aunque después de los 50 años realmente la diferencia entre hombres y mujeres no se marca. ¿Por qué? Pues porque después de que llegan los 50 años empieza la depresión hormonal, ¿sí? Por ende la prevalencia tiende a ser de 1:1, tanto en hombres como en mujeres. Desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que la artritis reumatoidea se asocia con una pérdida progresiva de los cartílagos articulares que va a hacer que las superficies óseas choquen entre sí y produzcan paulatinamente, progresivamente, una destrucción de la articulación. Asociado a esto se produce un proceso inflamatorio con una infiltración de TH1 a TH2, es decir, que empiezan los macrófagos y termina siempre en células T y en células B, que son los linfocitos. Y asociado a esto se produce un gran aumento de todas las interleuquinas proinflamatorias, como la 1, la 6, la 9, el factor de necrosis tumoral alfa, pero las que más se elegan son la 1, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Hay ciertos criterios que tienen que empezarse a interiorizar y aprender para poder diagnosticar una artritis reumatoidea. Dentro de ellos está que hay una rigidez matutina. El paciente con artritis reumatoide usualmente se levanta manifestando dolor articular, pero además del dolor articular, se levanta manifestando que las articulaciones las siente rígidas, ¿sí? Cuando uno le pregunta cuánto tiempo después de haberse levantado empieza a resolver esa rigidez, usualmente el paciente menciona que empieza a resolver después de 1 hora. Esta diferenciación la deben de tener en cuenta porque cuando uno entra a ver los diagnósticos diferenciales de la artritis reumatoide, uno de ellos es la osteoartrosis y la rigidez matutina de la osteoartrosis usualmente empieza a resolver antes de 1 hora. Usualmente la de la AR o la artritis reumatoide es después de 1 hora. Otra de las características es que es poliartralgia. Casi nunca una artritis reumatoide debuta con dolor en una sola articulación, sino que debuta con dolor en 3 o más articulaciones, ¿sí? Las articulaciones que usualmente se ven más comprometidas son las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las articulaciones de las muñecas, codos, tobillos, rodillas y metatarsofalángicas. El paciente con artritis reumatoide usualmente le llega a uno con una poliartralgia migratoria. Entonces le llega diciendo a uno, no, doctor, es que lo que pasa es que las articulaciones interfalángicas proximales o las de los dedos me duelen, las muñecas, los tobillos, pero al otro día yo me levanto y ya estas no me duelen, sino que me duelen las rodillas, las metatarsofalángicas y las metacarpofalángicas. Es decir, que la característica de la artritis que produce esta enfermedad es que es migratoria. No solamente se concentra en una articulación, sino que migra de una a otra articulación. Otra de las características es que produce artritis en las manos. Ya se van a dar cuenta que a nivel radiográfico se encuentran unas deformidades a nivel de las manos que producen un signo que es la desviación ulnar y el cuello de cisne. Usualmente los deditos de estos pacientes se le empiezan a desviar como hacia el lado o hacia la parte lateral de la mano, ¿sí? Y usualmente los dedos en la parte más distal empiezan a adquirir como una deformidad en cuello de cisne. Otra de las características es que puede llegar a ser simétrica. Entonces, si me duelen las articulaciones de las muñecas, van a ser en ambas muñecas o en ambos codos o en ambos tobillos. Otra
Otra cosa importante es que se presentan nódulos reumatoideos. Los nódulos reumatoideos son como pequeños quistes o tumoraciones que se producen en el dorso de las articulaciones, ¿sí? Y que son propios de la artritis reumatoide. Esos nódulos pueden llegarse a presentar en cualquier articulación, no solamente en las manos. ¿Por qué? Porque la osteoartrosis se caracteriza porque tiene nódulos de Heberden y de Bouchard, pero esos nódulos son unos nódulos que salen en las articulaciones interfalángicas, distales e interfalángicas medias. Y miren que la artritis reumatoide compromete más que todo las interfalángicas proximales. La osteoartrosis compromete más las interfalángicas medias o las interfalángicas distales, que es donde salen los nódulos de Heberden y de Bouchard. Otra cosa importante es solicitar un factor reumatoideo, que es una prueba inmunológica en donde este paciente va a crear unos anticuerpos que se van a positivizar en caso tal de que haya un compromiso poliarticular. Y si yo le pido una radiografía de las manos, la característica de la radiografía comparativa de manos es que estas radiografías van a tener erosiones, ¿sí? Y esas erosiones tienen un nombre que se denominan erosiones en sacabocados, o como si los hubiera mordido un pescadito, ¿sí? Y lo otro es que se va a ver descalcificación en las manos o una disminución del calcio en las manos, y eso se va a ver caracterizado por una disminución de la cortical del hueso y unos huesos mucho más translúcidos o radiolúcidos. Recuerden que cuando uno ve una radiografía, más adelante les muestro, todo lo que uno en la radiografía vea más claro o más blanco se denomina radio opaco, y lo que se ve más oscuro se denomina radio lúcido. Entonces, estas descalcificaciones se producen con mayor radiolucidez a nivel de las manos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide? Vamos a coger de los anteriores criterios, 4 de estos criterios van a estar positivos por 6 semanas consecutivas, es decir, cualquiera de todos estos van a persistir por más de 6 semanas. Y esos criterios aunados van a tener una sensibilidad del 71% y una especificidad del 100%. Recuerden que la sensibilidad es la capacidad que tienen estos criterios para diagnosticar artritis reumatoide, pero la especificidad se asocia más a la capacidad que tienen estos criterios de descartar una artritis reumatoide, ¿sí? Recuerden que el factor reumatoideo es un autoanticuerpo que es mediado por la inmunoglobulina M, ¿sí? Y se puede llegar a positivizar después de las primeras semanas de estar con la sintomatología. El factor reumatoideo tiene algo malo. ¿Qué es lo malo? Que usualmente lo podemos llegar a encontrar positivo hasta en el 10% de la población en general. Si yo, por ejemplo, los cojo a ustedes y digamos que ustedes son 10, al menos uno de ustedes va a tener positivo el factor reumatoideo sin tener la enfermedad. Pero hay pacientes que sí tienen la artritis reumatoide y en el 20% de esos pacientes el factor reumatoideo sale negativo. Por ende, Profe, señor. buena pregunta. Entonces, en base a eso del factor reumatoideo, que por así decirlo, en ciertos pacientes no es específico, uno se apoya para hacer el diagnóstico en la parte sintomática más que todo y Sí. confirma mediante este factor. Mira, uno digamos, ¿qué hace para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide? Se basa en estos criterios. Puede llegar a pedir el factor reumatoideo, que también nos puede ayudar, pero si yo quiero confirmar si ese paciente tiene una artritis reumatoide, hay otro examen que se llama péptido cíclico citrulinado, que es el gold estándar para diagnosticar, o es la prueba confirmatoria de artritis reumatoide. Entonces, ¿yo qué hago como médico? Yo evalúo los criterios que tiene el paciente. Tiene rigidez matutina más de una hora, tiene compromiso de más articulaciones simétricamente, también tiene compromiso de las manos y tiene nódulos reumatoideos. Tiene ya 4 criterios positivos. ¿Hace cuánto viene con el dolor? No, hace 3 meses, listo. Es decir, que ya van más de 6 semanas. Si ya tiene todo eso positivo, yo digo, puede tener una artritis reumatoide. Yo le voy a pedir un factor reumatoideo a ese paciente y el factor reumatoideo de este paciente me puede llegar a dar negativo, pero cuando yo le pido el péptido citrulinado me sale positivo. Entonces ese paciente tiene una artritis reumatoide porque en el 20% de estos salen negativos. Este es un examen que nos ayuda al diagnóstico, pero no es el gold estándar para el diagnóstico.
tendríamos que apoyarnos en los criterios y además en el péptido cíclico citrullinado, que sería el gol estándar. El estándar. Bueno, señor, gracias. Este es del que les estaba hablando. Se denomina antipéptido o péptido anticíclico citrullinado, que es el gol estándar para el diagnóstico de artritis reumatoide. Tiene una alta especificidad y una baja sensibilidad, ¿sí? Sin embargo, se considera el gol estándar. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que modulan la respuesta inflamatoria por medio de una artritis reumatoide van a segregar citrulina, que es un constituyente de determinantes antigénicos que son reconocidos por los anticuerpos específicos en la artritis reumatoide. Por ende, si tienen la enfermedad, este debe salir siempre positivo. Hay algo que son las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide y tenemos que tenerlo en cuenta. Hay unas que son los nódulos subcutáneos. Los nódulos reumatoideos pueden llegarse a parar o a encontrar sobre las articulaciones, pero pueden llegarse a encontrar también sobre la piel, ¿sí? No necesariamente sobre una articulación. La característica de estos nódulos subcutáneos es que son indoloros, son menores de 1 centímetro, ¿sí? Y no son adheridos a planos profundos, es decir, que son móviles. Usualmente los pacientes con artritis reumatoide se asocian con síndrome del túnel carpiano, entonces va a tener una parestesia o dolor por la distribución de todo el nervio mediano, asociado a una tenosinovitis del flexor, y puede llegar a tener una dificultad de estos pacientes para poder llegar a hacer flexoextensión de los dedos. Se puede llegar a asociar con enfermedad pulmonar intersticial difusa, porque es una enfermedad que afecta al intersticio. Recuerde ¿qué son los cartílagos? Pues tejido intersticial. Donde hay intersticio también a nivel pulmonar, que es todo el tejido de sostén. Entonces estos pacientes pueden llegar a ser enfermedades pulmonares intersticiales difusas, fibrosis pulmonares asociadas a la artritis reumatoide. Y si a estos pacientes se le encuentra un vaso aumentado de tamaño y una neutropenia por debajo de 3.500, vamos a decir que este paciente puede llegar a tener un síndrome de Felty, que es la artritis reumatoide asociado a esplenomegalia y asociado a neutropenia. Y además, todas las manifestaciones extraarticulares que comprometan la parte intersticial, como la pleuritis, entonces podemos llegar a encontrar derrame pleural y dolor pleurítico, pericarditis asociada por dificultad respiratoria, relajación de esfínteres y dolor pleurítico también en la vaina que envuelve el pericardio. Miocarditis caracterizada por una falla cardíaca de novo sin asociación con factores de riesgo. Son pacientes con artritis reumatoide que no se infartaron, que no son hipertensos, pero que debutan con una falla cardíaca. Y la otra son vasculitis, que son manifestaciones dermatológicas en donde los pacientes presentan un mapeado o un eritema, ¿sí? A nivel de la piel que puede llegar a ser o a simular un mapa. Hay 3 patrones de la enfermedad, uno es el monocíclico, el policíclico y el progresivo. El más agresivo de todos es el progresivo. ¿Por qué? Porque es donde la enfermedad nunca tiene un periodo libre de enfermedad, sino que el paciente todo el tiempo tiene la enfermedad como despierta. Todos los pacientes todo el tiempo van a quejarse de dolores poliarticulares, eritema, edema, calor, rubor sobre las articulaciones. Lo malo de la progresiva es que no tiene cura, usualmente es degenerativa en el tiempo y si no se tratan rápidamente el paciente puede llegar a tener estados de postraciones y anquilosis. La anquilosis o la anquilostosis es como es como la unión de las articulaciones, es decir, que las articulaciones tienden a unirse entre ellas y a conformar una sola articulación sin probabilidad de movimiento. La monocíclica usualmente son inducidas por virus, entonces los pacientes se quejan, no, tuve una gripa hace 15 días, hace 20 días y hoy tengo dolor articular, etcétera, etcétera. Lo bueno de la monocíclica es que es autolimitada. El 20% de todos los pacientes van a tener una monocíclica en cualquier momento de su vida y lo bueno de esta es que es autolimitada, no requiere tratamiento médico, ¿sí? Y usualmente desaparece sin ningún tipo de intervención. Mientras la policíclica es donde el paciente
en algún momento de su vida tienen múltiples episodios que deben de ser tratados con medicamentos esteroideos o con inmunomoduladores para llegar a tener control de la enfermedad. Usualmente esta lo presentan el 70% de estos pacientes y no es tan agresiva como la progresiva. Estas son algunas fotografías. Miren que aquí se alcanzan a ver nódulos subcutáneos que son de artritis reumatoide. Miren que acá está la articulación y acá donde tengo el nódulo, esto es otro nódulo. Ya se van a dar cuenta, estos son otros nódulos, ¿sí? Que están sobre el tendón de Aquiles. Es decir, que no necesariamente tienen que ser nódulos sobre las articulaciones, sino que pueden llegar a estar en otro tipo de parte del cuerpo. Y esto, señor. La artritis reumatoide siempre va a estar ligada, digamos, a enfermedades cardiovasculares. No siempre, no siempre. No. Puede llegar a asociarse, pero no necesariamente siempre tiene que asociarse. El paciente puede llegar a tener una artritis reumatoide y nunca hacer ninguna patología cardíaca, ¿sí? Pero tienen riesgo de presentarla. Es decir, si a mí un paciente con una artritis reumatoide me debuta con una falla cardíaca de nuevo, por ejemplo, pero ese paciente no es hipertenso, yo lo interrogo y nunca se ha infartado ni nada, puede ser que esa artritis reumatoide por inmunocomplejos fue y afectó el miocardio y ocasionó una falla cardíaca asociada. No todos los pacientes con artritis reumatoide hacen falla cardíaca, pero sí la artritis reumatoide es un factor de riesgo para desarrollar falla cardíaca. Entonces tienen que estar sensibilizados con eso. Y esta última imagen, pues son problemas de vasculitis, en donde básicamente aquí se ven los ojos, pero también se puede llegar a presentar en la piel, en donde los pequeños vasos salen a la piel y básicamente crean mapas dentro de la piel. Dentro de los hallazgos radiológicos que encontramos en la artritis reumatoide está el edema de tejidos blandos, que a eso le denominamos sinovitis. Hay estrechamiento del espacio interarticular. ¿Por qué? Porque entre un huesito y el otro siempre hay cartílago y la artritis reumatoide afecta a los cartílagos. Si esa artritis reumatoide ya dañó ese cartílago, pues puede encontrar que hay un estrechamiento del espacio entre una y otro huesito o dentro de las articulaciones. Hay una osteopenia justarticular, es decir, dentro o en la diáfisis de los huesitos va a haber una disminución del calcio óseo, es decir, los huesos se van a ver más negritos de lo normal y van a haber erosiones marginales, que son las lesiones acabocadas. Ahora igual las vemos aquí. Esta es aquí miren, por ejemplo, aquí, este es un huesito normal, ¿sí? Pero miren que este se ve más negro. Este es el normal y miren que este se ve más negro aquí que el del lado de acá. Aquí hay una osteopenia justa articular, es decir, el calcio óseo está alterado. Si yo veo estos huesitos de esta mano o de esta mano, miren que tienen una desviación ulnar. Estos huesos se están desviando como hacia la parte lateral de la mano. Este es el pulgar de este paciente y miren que los deditos se desvían como hacia la parte ulnar. Es otra de las características. Esto que se ven como lucecitas dentro de las articulaciones se denominan esclerosis subcondrales, que también son propias de la artritis reumatoide. Pero si yo cojo este huesito y lo veo aquí en esta puntica, parece que hubiera cogido un pescadito y lo hubiera mordido en esa parte de la articulación. A esto le denominamos erosiones marginales y son también signos sugestivos de artritis reumatoide. Hay otros laboratorios que nos pueden llegar a ayudar. La BCG está aumentada. La BCG normal en pacientes hombres es hasta 20, en mujeres hasta 40, en el adulto mayor hasta 40. BCGs por encima de 40 indicarían, la BCG es también denominada velocidad de sedimentación globular o velocidades de eritrosedimentación, y si está aumentada por encima de esos valores, nos puede llegar a indicar una artritis reumatoide. La PCR, que es denominada proteína C reactiva, lo normal de estas hasta 6. PCRs por encima de 6 pueden llegar a indicar procesos a nivel de las articulaciones como una artritis reumatoide. Una leve leucocitosis, usualmente estos pacientes pueden llegar a tener leucocitosis por encima de 10.000, pero nunca por encima de 20.000,
Usualmente son leucocitosis de 15.000, 16.000, 14.000 leucocitosis, y cuando uno ve el diferencial no tiene un predominio ni de neutrófilos ni de linfocitos, sino que la relación tiende a conservarse a una relación de 60-40 o 50-50. Puede llegarse a asociar con una anemia normocítica normocrómica. Recuerden, la anemia normocítica normocrómica es aquella anemia en donde los niveles de hemoglobina van a estar por debajo de 12. Lo normocítico me habla del tamaño. El tamaño se asocia con el volumen corpuscular medio. Lo normal del volumen corpuscular medio, recuerden que es de 80 a 100. Es decir, que si está normocítica, el BCM de este paciente va a estar entre 80 y 100. Y lo normocrómico se asocia más al color del eritrocito y se asocia más con la hemoglobina corpuscular media. Lo normal de la hemoglobina corpuscular media es entre 27 a 33, y usualmente estos valores van a estar dentro de estos rangos. Los ANAS se denominan anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares son un paraclínico que se eleva cuando tenemos enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Que mi sistema inmunológico ha creado algunas células que van y atacan nuestros propios tejidos. Eso es una artritis reumatoide. Células de nuestro cuerpo, como es la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, van y atacan las articulaciones. Como es una reacción autoinmune, los ANAS pueden llegar a estar positivos. Estos exámenes también nos pueden llegar a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuándo se positivizan los ANAS? Cuando dan un patrón por encima de 1 en 80 diluciones. Recuerde que siempre debemos de indagar si hay dolor en más de 3 o de 4 articulaciones, y siempre tenemos que investigar hace cuánto le empezó, si está asociado aparte a otros signos de inflamación, aparte del dolor, a usted se le pone caliente, a usted se le pone roja la articulación, que son otros signos de inflamación. ¿Cómo es la distribución? Recuerden que la distribución en artritis reumatoide es simétrica y es migratoria, evaluando siempre si hay manifestaciones extraarticulares, si hay nódulos subcutáneos, ¿sí? O si hay signos de vasculitis. ¿Cómo es el curso de la enfermedad? Es decir, si ha sido monocíclico, si ha sido policíclico o si ha sido progresivo. Y la demografía, recuerden pues que se asociaba más en mujeres con una proporción de 3 a 1, aunque cuando llegan a los 50, 60 años esa relación tiende a estabilizarse de 1 a 1. El diagnóstico diferencial es grandísimo. Miren que el diagnóstico diferencial se debe hacer con infecciones virales, como es infecciones por parvovirus, enterovirus, adenovirus, infecciones por Epstein-Barr, por virus Coxsackie, por herpes virus, ¿sí? Infecciones bacterianas indirectas, que se denominan también artritis reactivas. Esta la pueden encontrar como un síndrome de Reiter. Anteriormente llamábamos síndrome de Reiter aquella artritis que se desencadenaba por una infección por Neisseria gonorrea o por una endocarditis bacteriana. ¿Cómo debutaban estas infecciones? Usualmente el paciente llegaba a consulta y le decía: doctor, no, es que tuve relaciones sexuales, no me cuidé con condón y ahora tengo secreción por el pene o secreción por la uretra en las mujeres, ¿sí? Y usualmente a esa uretrorrea, ¿sí?, o a esa uretritis que le daba al paciente, 15 o 20 días después empezaban con dolores poliarticulares y conjuntivitis. Entonces, aquellos pacientes que tenían la uretritis, que tenían conjuntivitis y que además hacían artritis, a ellos los denominábamos síndromes de Reiter, que también eran denominadas artritis reactivas. Infecciones directas por algunas bacterias, igualmente por Neisseria gonorrea, por Staphylococcus aureus, por bacilos gram negativos y por endocarditis bacterianas. Hay otra que es la sinovitis inducida por microcristales, como es la enfermedad de gota. Recuerden que la gota es una enfermedad que se produce por un aumento de los niveles de ácido úrico en la sangre. ¿Qué me da ácido úrico a mí en la sangre? Pues básicamente 3 cosas: las carnes rojas, las vísceras y el alcohol. Eso es lo que más produce ácido úrico. Si ese ácido úrico se empieza a acumular a nivel de las articulaciones, el ácido úrico se caracteriza porque
produce como una precipitación de microcristales a nivel de la articulación. Esos microcristales son como pequeñas agujitas dentro de la articulación que en el momento en que el paciente mueve la articulación le da dolor. A eso le denominamos gota. La diferencia con la gota, de la gota versus la artritis reumatoide, es que la gota tiene una característica y es que es monoarticular, no poliarticular. Recuerden que la artritis reumatoide da en varias articulaciones, pero la gota da en una sola articulación. La pseudogota, que es parecida a la gota, pero es más no por acúmulo de microcristales de ácido úrico, sino más por microcristales de calcio o hidroxiapatita. Otras enfermedades reumatológicas sistémicas, la artritis reumatoide como la que estamos viendo, el lupus eritematoso sistémico que puede llegar a dar un compromiso poliarticular también, parecido al de la artritis reumatoide. Tengo que hacer el diagnóstico diferencial con polimiositis, que es una enfermedad autoinmune que ataca no a las articulaciones sino a múltiples músculos del cuerpo humano. La dermatomiositis, que ataca más que todo distintos dermatomas del cuerpo humano. Una artritis reumatoidea juvenil, la esclerodermia, que es parecida a un lupus, pero se asocia más con tejido conectivo. Un síndrome de Sjögren, que también es denominado síndrome seco, y un síndrome de Benset o una polimialgia reumática, que son enfermedades autoinmunes que atacan distintas articulaciones. Enfermedades sistémicas a nivel de los vasos, como es la púrpura de Henoch-Schönlein. La púrpura de Henoch-Schönlein o de Schönlein-Henoch es una púrpura que se caracteriza por pequeñas petequias o pequeñas imágenes purpúricas que se dan en forma de pantalón. Entonces el paciente parece que se hubiera colocado un pantalón porque las púrpuras solamente se dan en el área del pantalón. Vasculitis por hipersensibilidad, cuando dan también púrpuras, pero es secundaria a algún medicamento o algún componente igual alergénico. La poliarteritis nodosa, que es una enfermedad que puede llegar a comprometer también las articulaciones. Una granulomatosis de Wegener, que es una enfermedad poliarticular también que vaya a atacar las articulaciones. Las espondiloartropatías, como la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad parecida a la artritis reumatoide, pero no ataca las articulaciones, ataca las articulaciones, pero no ataca las articulaciones de los miembros superiores ni de los inferiores, sino que ataca las articulaciones de la columna vertebral. Entonces va a producir muchos dolores sobre la columna vertebral. La artritis psoriática, que es un dolor articular que se produce asociado a lesiones dermatológicas por psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal como una enfermedad de Bowel, un síndrome de Reiter, una artritis reactiva, endocrinopatías como hipotiroidismo o hiperparatiroidismo, enfermedades neoplásicas como cáncer metastásico o mieloma múltiple, y otras como la osteoartritis u osteoartrosis, que la vamos a ver más adelante, algunos síndromes de hipermovilidad que son asociados a deficiencia de colágenos, sarcoidosis, fibromialgia, osteomalasias, etcétera, etcétera. Es decir, que el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Causas frecuentes de dolor poliarticular, aparte de las que ya les dije, pero la infección por parvovirus B19 produce mucho dolor poliarticular, pero la característica de esta es que se va a asociar con fiebre. La artritis reumatoide, que es la que acabamos de ver, que es un compromiso poliarticular con una rigidez matutina por encima de 1 hora, es cíclica, progresiva o monocíclica, compromete simétricamente las articulaciones, puede llegarse a asociar con péptido citrulinado positivo, factor reumatoideo positivo, ANAS positivos, ¿sí? Etcétera. El lupus eritematoso sistémico, la osteoartrosis, que la vamos a ver más adelante, la fibromialgia, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriática, que ya se las expliqué en la diapositiva anterior. Otra de las enfermedades que me produce dolor poliarticular es el lupus eritematoso sistémico. Básicamente tenemos muchos criterios diagnósticos. Sí, tenemos aproximadamente 17 criterios para poder llegar a diagnosticar lupus, y 4 positivos me hacen el diagnóstico.
durante al menos 6 semanas, ¿sí? Uno de ellos es el lupus cutáneo agudo, que también es denominado eritema malar o eritema en alas de mariposa, que eso es como un color rojizo que se produce a nivel de los maxilares y a nivel de la frente, como si fueran unas alas de mariposa a nivel facial. El lupus cutáneo crónico, que es un eritema, ¿sí?, de borde definido que se puede llegar a producir en cualquier parte de la superficie corporal total. Van a haber aftas orales o úlceras orales, alopecia sin cicatriz, que se denomina alopecia areata, es uno de los signos más sensibles y específicos para el lupus eritematoso sistémico. Puede llegarse a asociar con sinovitis en más de 2 articulaciones, serositis como derrame pleural o pericarditis. Puede llegar a tener afección renal, entonces se le toma un parcial de orina a esos pacientes y hay una proteinuria marcada por encima de 500 miligramos al día, cilindros celulares, ¿sí? Enfermedades neurológicas, todos esos pacientes pueden llegar a debutar con convulsiones o con psicosis, puede llegar a tener trastornos hematológicos como anemias hemolíticas, leucopenias por debajo de 4.000, linfopenias por debajo de 1.500, trombocitopenias por debajo de 100.000 y algunas alteraciones inmunológicas como anti-DNA nativos, anti-DSMs también positivos, anticoagulantes lúpicos positivos, BDRL positivos, anticuerpos antinucleares o lojanas positivos. Hipocomplementemia, la hipocomplementemia tiene 2 subtipos que son los C3 y los C4, que son exámenes de laboratorio que se le solicitan a los pacientes con lupus cuando tenemos sospecha de si está reactivada o no está reactivada la enfermedad. Usualmente los complementos disminuyen cuando la enfermedad está activada. Y lo otro es que puede llegar a producir que los CUMS directos se puedan llegar a positivizar. El lupus eritematoso sistémico, uno de los exámenes son los anti-DNA que puedo llegar a pedir, ¿sí? Entonces hay unos de cadena simple y otros de cadena ramificada o de doble cadena. Vamos a encontrar los positivos, los de cadena simple, los denominamos anti-dsDNA, los de doble cadena, perdón. Los de cadena simple los denominamos anti-ssDNA, ¿sí? El más específico para el lupus es el de doble cadena. El de cadena simple no es tan específico para el lupus, sino que es específico para todos los tipos de enfermedades inmunorreumatológicas. Y lo que les hablaba de la hipocomplementemia, que tiene 2 subtipos, el C3 y el C4, en donde los complementos van a disminuir o a encontrarse bajitos cuando la enfermedad se encuentra reactivada. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene un lupus eritematoso sistémico? Cuando tiene anticuerpos antinucleares positivos por encima de 1 en 160 diluciones. Pero ya se van a dar cuenta que cuando uno pide los anticuerpos antinucleares, pueden llegar a estar positivos por encima de 1 en 160, pero además ellos le reportan un tipo de patrón. Entonces le dicen ANAS positivos 1 en 160, patrón centromérico o nucleolar, etc. Y dependiendo del patrón que esté positivo, asimismo yo sospecho la enfermedad autoinmune que pueda llegar a tener el paciente. Entonces miren, ya sabemos que si están positivos por encima, en este caso por encima de 160 diluciones, 1 en 160 diluciones. Si me da un patrón homogéneo, esto es más de un lupus eritematoso sistémico. Si me da un patrón difuso, esto más puede ser o por un lupus o una reacción a algún fármaco. Si me da con un patrón difuso, pero con una topoisomerasa tipo 1 positiva, pensaría más en una esclerosis sistémica. Si me da un ANAS positivo de 1 por encima de 1 en 160 con un patrón moteado, me puede llegar a hablar más de una enfermedad mixta del tejido conectivo o de un lupus eritematoso sistémico. Si yo pido los específicos, el anti-RO o el anti-LA, me habla más de un síndrome seco o un síndrome de Sjögren. Y si me da algún otro patrón positivo, puede llegar a ser secundario a una polidermatomiositis o a otras enfermedades autoinmunes o a infecciones o a cánceres propiamente.
Y si me da un patrón positivo por encima de 1 en 160, pero el patrón es nucleolar, me habla más de esclerosis sistémica. La cronología siempre tengo que dividirla por debajo y por encima de 6 semanas. Todo lo que sea por debajo de 6 semanas habla más de cronologías agudas y lo que esté por encima de 6 semanas de cronologías crónicas. Si está por debajo de 6 semanas, eso no es una artritis reumatoide o un lupus, ¿sí? O una fibromialgia, etc. Eso más puede ser infecciones por parvovirus o una hepatitis o una artralgia por microcristales. Si ya la cronología me da por encima de 6 semanas, hablaría más ya de cronología crónica. Es decir, si esos síntomas ya están por encima de 6 semanas, ahí sí yo pensaría que ese paciente puede tener una artritis reumatoide, o tiene una osteoartrosis, o tiene una fibromialgia, o tiene una espondilitis anquilosante, o una artritis psoriática, o alguna enfermedad autoinmune. Todas las enfermedades autoinmunes deben de pasar las 6 semanas con respecto a sus síntomas. La inflamación. Miren que la artritis reumatoide, la artritis infecciosa, la gota, el lupus y la artritis reactiva, todas se van a asociar con inflamación. ¿Qué es inflamación? Recuerden que la inflamación la componen varios síntomas: el dolor, el calor, el eritema, el edema, ¿sí? Todo eso son componentes de la inflamación. Entonces, no solo el dolor articular, sino además el eritema, que esa articulación esté caliente, que esté roja, etc. La rigidez matutina, si está por encima de 1 hora, artritis reumatoide; si está por debajo de 1 hora, eso es más de artrosis o de osteoartrosis. Y siempre debo de diferenciar el edema de tejidos blandos de la sinovitis o de la hipertrofia ósea, ¿sí? Si yo veo que una articulación o que la mano está hinchada, pues yo tengo que evaluar que toda la mano esté hinchada, incluyendo los dedos. Si los dedos también están con edema, pues eso es un edema de tejidos blandos. Pero si el edema solamente se localiza a nivel de la muñeca, eso ya no es un edema, sino una sinovitis. Y si yo veo que hay un edema a nivel de la muñeca, pero yo toco ese edema y ese edema es duro, es como un hueso, eso ya no es una sinovitis, sino que es una hipertrofia ósea. ¿Por qué? Pues porque la hipertrofia ósea uno la toca y es dura, porque quiere decir que el hueso se hipertrofió, entonces eso que uno toca es duro como hueso. Pero si es solamente edema por sinovitis o por edema de la sinovia, pues ese tipo de edema sobre la articulación es un edema que va a ser más blandito. La osteoartrosis. La osteoartrosis afecta articulaciones interfalángicas, pero no las metacarpofalángicas. Si ustedes se miran las manos, uno tiene unas articulaciones. Las que más se alejan del dedo son las interfalángicas distales, las medias son las de la mitad, y las metacarpofalángicas es donde se pega el huesito o donde se pegan los dedos del metacarpo, ¿sí? La que más se afecta en la osteoartrosis son las interfalángicas proximales o medias, ¿sí? Las metacarpofalángicas, que son las que están pegaditas a la mano, esas no se afectan casi en la osteoartrosis. Mientras la artritis reumatoide afecta mucho las metacarpofalángicas, mientras las interfalángicas distales no las afecta con tanta frecuencia. La gota, recuerden que la distribución de la gota es que es un dolor articular, pero de una sola articulación. Es monoarticular. Usualmente la gota produce algo que se llama pelagra o podagra. Y la pelagra o el podagra es el dolor o la gota que se da a nivel de la articulación metatarsofalágica del primer dedo, es decir, del dedo gordo, del dedo alus. Cuando se le inflama a uno esa articulación y eso es por una gota, se llama podagra. La artritis psoriásica afecta a cualquier articulación, ¿sí? Pero la característica de la artritis psoriásica es que, aparte del dolor, edema, eritema de la articulación, hay una lesión descamativa de bordes definidos, muy pruriginosa, asociada a una psoriasis, ¿sí? Y las espondiloartrosis son
son enfermedades articulares, pero que se asocian más a grandes articulaciones, como son cadera, como son rodillas, ¿sí? Que son de articulaciones grandes. La distribución según la simetría, entonces recuerden que la artritis reumatoide, el lupus y las artritis virales usualmente dan artritis simétricas, pero las que dan artritis asimétricas son las artritis psoriáticas o las artritis reactivas o la gota, ¿sí? Y aquellas que dan compromiso axial, es decir, el compromiso axial lo da o la columna vertebral o las caderas, esas son más asociadas a enfermedades como la osteoartrosis o las espondiloartropatías. Todas tenemos que determinar si tienen o no tienen manifestaciones extraarticulares. El lupus, recuerde que da un rash malar, que es un rash en alas de mariposa a nivel facial, y dan úlceras orales que se denominan aftas. La polimiositis, ¿sí?, da una característica y es que hay una debilidad muscular proximal. ¿Yo cómo puedo llegar a evaluar si el paciente tiene una debilidad muscular proximal? Pidiéndole al paciente que se levante sin ayuda de los brazos. Los pacientes con polimiositis no son capaces de levantarse de un asiento sin ayuda de los brazos. Siempre tienen que ayudarse con los brazos porque estos pacientes con polimiositis, como hay una asociación o una alteración a nivel de los músculos, la característica clínica es que hay una debilidad muscular proximal. Es decir, los muslos no tienen fuerza y tienen que ayudarse con los brazos. La artritis reactiva, recuerden que la artritis reactiva se puede llegar a producir por infecciones por Neisseria gonorrea o clamidia o estafilococo aureus, etc. Y producen conjuntivitis o diarreas o úlceras orales o también uretritis, que es una infección a nivel de la uretra. Y la fiebre reumática puede llegar a producir dolores articulares. Recuerden que la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune que se produce porque el cuerpo reacciona ante una endotoxina que tiene el estreptococo betamolítico del grupo A, que es el que produce faringoamigdalitis bacteriana. Estos pacientes con fiebre reumática debutan con cuadros bien sea de carditis, producido por estenosis o regurgitaciones mitrales, por artritis, por corea de Sidejan, por eritema marginal y por nódulos subcutáneos. Siempre la fiebre reumática tengo que interrogar el antecedente de amigdalitis a repetición de tipo bacteriano. El curso de la enfermedad también tengo que evaluarlo, ¿sí? La artritis, usualmente como la gota o la artritis reumatoide, pueden llegar a dar un curso intermitente, es decir, pueden resolver durante el tiempo dependiendo del tratamiento médico que se le esté dando. La artritis migratoria se asocia más a artritis gonocócica, a un síndrome de Reiter, a fiebre reumática, a sarcoidosis, a lupus eritematoso sistémico o endocarditis bacterianas. El sexo. Antes de la menopausia, las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar un lupus eritematoso sistémico, pero ya después de los 60 años, de los 50 años, en donde los niveles de estrógenos se igualan entre hombres y mujeres, pues la proporción tiende a ser de 1 a 1. La gota es muy frecuente en los pacientes jóvenes, ¿sí? En los pacientes de 20 a 40 años, y usualmente se asocia con un gran consumo de carnes rojas, de vísceras y de alcohol. Bueno, la edad, ¿sí? Entonces, la artritis reumatoide, el lupus, la artritis reactiva y las espondiloartropatías son más frecuentes en los pacientes jóvenes de 35 a 45 años. En los adultos mayores es más frecuente que se produzca osteoartrosis o polimialgia reumática o una arteritis de células gigantes. Entonces, si me dan dolores articulares y el paciente tiene 40 años, yo pienso más en una artritis o en un lupus. Pero si ya tiene 65 o 70 años, pienso más en una osteoartrosis o osteoartritis. La raza. Los blancos tenemos la tendencia a sufrir más de polimialgias reumáticas, pero los afrodescendientes sufren más de lupus eritematoso sistémico o de sarcoidosis, que son enfermedades autoinmunes con asociación heredofamiliar.
Las que más se asocian a agregaciones familiares son la artritis reumatoide, las espondiloartropatías como la espondilitis anquilosante, que es la misma artritis reumatoide pero sobre la columna vertebral, los nódulos de Heberdén y los nódulos de Bouchard se asocian más con agregaciones familiares que son propios de osteoartrosis. La espondilitis anquilosante se asocia también con una agregación familiar importante e infecciones por el HLA-B27 que pueden llegar a producir también espondiloartropatías. Los laboratorios que nos ayudan para el diagnóstico de dolores poliarticulares está el hemograma completo, el uroanálisis, un perfil metabólico, ¿sí? Y algunos test reumatológicos, pero la importancia de uno aprender dolor poliarticular es la parte clínica, hacer una buena semiología, preguntar muy bien cuándo le empezó el dolor, en qué articulaciones es que se produce el dolor, con qué intensidad, si se asocia a eritema, edema, calor, rubor, si son simétricas o si son asimétricas, si son de pequeñas articulaciones o si son de grandes, si de las articulaciones de las manos compromete las interfalángicas proximales o distales o compromete más las metacarpofalángicas para poder llegar a hacer un buen diagnóstico de qué tipo de enfermedad es. Entonces miren que dependiendo del laboratorio, asimismo yo puedo llegar a sospechar el tipo de enfermedad. Si yo, por ejemplo, encuentro que en el hemograma hay una anemia y el tipo de anemias que dan todas estas enfermedades poliarticulares son anemias normocíticas normocrómicas, que son las asociadas a enfermedades crónicas. Entonces están las enfermedades inflamatorias, el lupus, la artritis reumatoide, las enfermedades intestinales inflamatorias o una infección por parvovirus B19. La trombocitopenia por debajo de 150.000 o de 100.000 está el lupus o la infección por parvovirus B19. La leucopenia por debajo de 5.000 es más frecuente en el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Felty que se asocia más a esplenomegalia neutropenia, es Sjögren y la infección por parvovirus. La leucocitosis puede llegar también a producirse en artritis reumatoide o en vasculitis o artritis reactivas o en infecciones, más que todo en infecciones bacterianas y hay asociación con neutrofilia. La eosinofilia se produce más en los pacientes con lupus o artritis reumatoide o enfermedades inflamatorias intestinales o sarcoidosis o dermatomiositis o esclerodermias. Los nódulos infiltrados a nivel de la radiografía lo encontramos más en las artritis reumatoides o en la sarcoidosis. La serositis, como el derrame pleural o la pericarditis, la encontramos más en el lupus o en la artritis reumatoide. Fibrosis del lóbulo superior del pulmón o en el ápice pulmonar, lo encontramos más en pacientes con espondilitis anquilosante. Una fibrosis difusa, la encontramos más en la artritis reumatoide, en la esclerodermia o en la polimiositis. Y los factores o el factor reumatoideo, recuerden que hasta en el 10% de los pacientes sanos se puede llegar a encontrar positivo. La artritis reumatoide puede llegar a dar factor reumatoideo positivo, el lupus, el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis y la artritis reactiva o el síndrome de Reiter puede llegar a dar factor reumatoideo positivo. Los anticuerpos antinucleares, que son también denominados ANAs, pueden estar positivos en personas sanas porque tienen una baja sensibilidad a especificidad, pero también en los pacientes con lupus o en artritis reumatoide o en esclerodermia o en Sjögren o en vasculitis, etc. La AST y la ALT, que son las pruebas de función hepática, van a estar aumentadas en el lupus, en la sarcoidosis, en la hemocromatosis, en el síndrome seco o el síndrome de Sjögren, en hepatitis infecciosas como la A, la B y la C, y en la polimiositis. La hematuria, recuerden que la hematuria es igual a más de 3 eritrocitos por campo en el uroanálisis y se divide en microscópica y macroscópica. La microscópica es aquella que va desde 3 a 100 eritrocitos por campo y la macroscópica es aquella que va por encima de 100 eritrocitos por campo, se produce en lupus y en granulomatosis de Wegener. La proteinuria la encontramos más en el lupus eritematoso sistémico, en la granulomatosis de Wegener y en la amiloidosis. La fosfatasa alcalina, que es una de las pruebas de función hepática, la vamos a encontrar
en las metástasis óseas, apréndanselo porque esto es pregunta de examen, y la fosfatasa alcalina es un marcador tumoral para metástasis óseas. Cualquier patología que yo pueda llegar a encontrar compromiso óseo puede llegarse a asociar con fosfatasas alcalinas altas, ¿sí? Fosfatasas alcalinas de 150, 200, 300, se asocian con metástasis óseas o compromiso óseo, aunque también con osteomalacia, que son malformaciones a nivel de metabolismo del hueso, espondilitis anquilosantes y hiperparatiroidismo. ¿Y por qué se asocia la fosfatasa alcalina pues, alta en los procesos de, o sea, pues, en los procesos de, digamos, de osteo? Ya. La fosfatasa alcalina es un marcador tumoral para hueso, pero es una enzima que es secretada por el hígado. Lo que pasa es que cuando el huesito se empieza a destruir, él debe de salir por alguna parte. Ese calcio iónico que sale del hueso cuando es destruido, bien sea por una metástasis o un tumor óseo, él se va por el torrente sanguíneo, pero para poder ser excretado a nivel renal o a nivel gastrointestinal, él tiene que pasar por el hígado. Y la que se encarga de hacer el metabolismo de ese calcio iónico es la fosfatasa alcalina. Entonces el hígado lo que empieza es a producir una mayor cantidad de fosfatasa alcalina para que ese metabolismo del calcio iónico se pueda dar y pueda llegar a salir del cuerpo. Por ende, si yo por ejemplo me fracturo un hueso y al otro día tomo una fosfatasa alcalina, como hubo un daño óseo, va a estar alterada. Cualquier compromiso óseo puede llegar a elevar la fosfatasa alcalina. Y es considerado un marcador tumoral para cáncer óseo o para metástasis óseas. Básicamente por eso. Bloqueos auriculoventriculares. ¿Sí? Los bloqueos auriculoventriculares. El bloqueo auriculoventricular son alteraciones a nivel del sistema cardiovascular en el nódulo atrioventricular. Y hay 3 tipos de bloqueos atrioventriculares. De primer grado, el de segundo grado, que se denomina un MOVITS 1 y MOVITS 2, y el bloqueo atrioventricular de tercer grado o bloqueo completo. Los pacientes que acaban de nacer y que de pronto desde el nacimiento empiezan a hacer un lupus eritematoso sistémico, son niños recién nacidos que cuando uno les toma un electro porque digamos los ve cianóticos o los ve con mucha dificultad respiratoria, hay un bloqueo, y esos bloqueos atrioventriculares se pueden asociar a que tengan un lupus eritematoso sistémico neonatal. ¿Por qué se dan bloqueos? Porque recuerden que el lupus es una enfermedad autoinmune que produce alteración del intersticio por medio inmunológico. Al ocasionar alteración del intersticio a nivel cardíaco puede llegar a asociarse con bloqueos atrioventriculares. Puede llegarse a asociar con espondilitis anquilosante, que recuerden que la espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmune que es parecida a la artritis reumatoide, pero es más en la columna vertebral. Recuerden que la artritis reumatoide, ¿en quién se produce más? En las mujeres. La espondilitis anquilosante es más en los hombres y es más sobre los cuerpos vertebrales. Y los anticuerpos específicos, como el anti-SSA y el anti-SSB, se producen o están positivos en los pacientes con síndrome de Sjögren, que es también denominado síndrome seco, en lupus eritematoso sistémico, pero hay cierto porcentaje de pacientes sanos que pueden llegar a tener un anticuerpo positivo sin tener la enfermedad. La indicación, no a todos los pacientes yo les necesito solicitar estos anticuerpos. ¿En qué pacientes yo les solicito anticuerpos? Las que están gestando o las que están embarazaditas y tienen lupus, aquellas mujeres con historia de hijos con bloqueos cardíacos o miocarditis, aquellos pacientes con erupciones fotosensibles como alas de mariposa y que les esté sospechando un lupus, pacientes con sospecha de una conectivopatía o una enfermedad del intersticio, como una enfermedad mixta del tejido conectivo, pero que tienen ANAS negativos y quiero aumentar la sensibilidad de estos exámenes pidiendo un anti-RO. Aquellos pacientes que le esté sospechando un síndrome de Sjögren, que el síndrome de Sjögren es parecido a un lupus, pero es también bien denominado síndrome seco, porque afecta las glándulas productoras de moco y productoras de lágrima, entonces son pacientes que
tienen boca seca, ojo seco, mucosa vaginal o anal secas. Por eso se denomina también síndrome seco. O pacientes que tengan una púrpura vasculítica, que es parecido a un lupus, pero que se asocia con lesiones dermatológicas gigantes como mapas en la piel. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Para mirar un ejemplo, para que les quede un poquito más claro, como ya con un ejemplo desde lo clínico, cómo lo pueden llegar a encontrar. No. Bueno, entonces miren que este paciente es un hombre de 56 años, trabaja en construcción, consulta por un dolor crónico en sus rodillas y dolor intermitente en la base de su pulgar. Cuando sostiene objetos enérgicamente, el dolor del pulgar es algunas veces tan severo que lo fuerza momentáneamente a parar su actividad. Sus rodillas le duelen en forma difusa después del uso excesivo, reporta leve edema en las mañanas, no tiene antecedentes de importancia al respecto, refiere a una hipertensión arterial esencial desde hace 8 años en tratamiento con hidroclorotiazida. Al examen físico se evidencia una leve atrofia de los cuádriceps derecho con un leve genuvaro y una bursitis anserina, que es una inflamación de la rodilla, una leve limitación de los arcos de movilidad articular en la rodilla y una obesidad moderada. Hay crépitos en ambas rodillas sin inestabilidad ligamentaria o derrame. Hay leve dolor en la primera articulación metacarpofalángica de ambas manos y no se evidencian nódulos de Heberdén ni de Bouchat. ¿Qué tipo de enfermedad podría llegar a tener este paciente con este cuadro clínico? Si quieren, léanlo, les doy 2 minuticos más para que lo analicen y me digan. La pregunta que usted está haciendo es, ¿qué diagnóstico le daríamos? Sí, de todo lo que ya hemos visto, de las grandes que tocamos, digamos, a profundidad, si este cuadro clínico encajaría en algún tipo de patología? Una artritis Tiene una artritis reumatoide, ¿cierto? Porque es menor de 60 años, es simétrico y sistémico y porque está dando directamente en los metacarpianos y no en articulaciones como las falanges que son más distales, ¿no? y también reporta el edema matutino, digamos, a nivel de las rodillas y requiere pues tener una hipertensión evidencial. Y pues el dolor es poliarticular también. Ajá. No es de un solo. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Pero también me llama la atención lo del músculo que tiene atrofiado. Sí. También es llamativo eso. ¿Qué más? ¿Con qué diagnóstico entonces se quedan? Valentina Sánchez. Con artritis. ¿Artritis de cuál tipo? Miren ese poco de artritis que les dije. Reumatoide. Reumatoide, miren. Es un cuadro clínico típico de una artritis reumatoide. ¿Por qué? Es un hombre de 56 años. Hasta aquí les he dicho que es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿cierto? Pero que cuando llega a los 50 o a los 60 años, la proporción tiende a estabilizarse de 1 a 1. ¿Sí? Antes de los 50 es más frecuente en las mujeres, pero después de los 50 la frecuencia es igual. ¿Sí? Entonces, el dolor es simétrico en sus rodillas, es intermitente, es decir, que puede llegar a ir y venir, ¿sí? En la base de su pulgar, la base del pulgar es articulación metacarpofalángica, no interfalángica,
Y hasta ahí pensaría uno artritis reumatoide, no osteoartrosis. ¿Sí? Sí. Otra de las cosas que me hace pensar es edema, leve edema en las mañanas, ¿sí? Otra cosa importantísima es hay leve dolor en la primera articulación carpo-metacarpiana de ambas manos, es decir, que compromete el metacarpo, no las interfalángicas que son más propias de osteoartrosis. Pero quien me dice que sí o sí no es una osteoartrosis es que hay ausencia de nódulos de Heberden y de Bouchard. Los nódulos de Heberden y de Bouchard son propios de osteoartrosis y son aquellos nódulos que están en las articulaciones interfalángicas próximas, distales y medias, la de la mitad de los deditos. Si hubiesen nódulos de Heberden y de Bouchard presentes, pensaría uno más en cuadros de osteoartrosis. Este es un paciente con una típica artritis reumatoide. Sí, bro. La osteoartrosis tiene una prevalencia de 2 al 6%, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres la prevalencia es igual. Hay cambios a nivel articular por pérdida del cartílago, hay formación de osteofitos. Los osteofitos son como cachitos que le salen al lado a los huesitos. Ahora se los muestro en una radiografía. Y cuando uno mide proteoglicanos y colágeno, estos van a estar disminuidos. Uno de los tratamientos que uno da para la osteoartrosis es colocar colágeno hidrolizado, por ejemplo, porque hay pérdida del colágeno. Y los mediadores inflamatorios puede que estén aumentados, pero recuerden que los mediadores inflamatorios en donde más están aumentados es en la artritis reumatoide. Aunque aquí también pueden llegar a estar aumentados, pero más frecuentemente en la artritis reumatoide. Tiene factores de riesgo como es la edad, la obesidad, la mecánica articular va a estar anormal, puede llegar a tener un trauma repetitivo, enfermedades inflamatorias como una enfermedad intestinal inflamatoria. Las ocupaciones muchas veces pueden llegar a ser factores de riesgo, como los pacientes que trabajan alzando peso, los fisicoculturistas, las amas de casa, los constructores, y puede llegar a tener una asociación con enfermedad de Payet, acromegalias o enfermedad de Wilson. La clasificación de la osteoartrosis puede llegar a ser primaria o secundaria. La primaria es cuando el paciente es joven, no tiene antecedentes o de factores de riesgo, ¿sí? No es constructor, ni alza pesas, ni es ama de casa, ni nada de eso, y debuta con una osteoartrosis, es decir, en ese caso lo llamaríamos primario. Pero la secundaria es cuando el paciente, por ejemplo, le dice a uno, no, yo tuve un trauma y me empezó el cuadro, o tengo una obesidad mórbida, peso 100 kilos y mido unos 50, por ejemplo. Soy constructor o trabajo de ama de casa, etcétera. Es decir, que es secundaria a un factor de riesgo que tiene el paciente. Y la osteoartrosis puede llegar a ser o monoarticular, o oligoarticular o poliarticular. La monoarticular compromete una articulación, la oligoarticular 2 o 3 articulaciones, y la poliarticular más de 3 articulaciones. La primera articulación que se puede llegar a ver afectada es la metacarpofalángica, ¿sí? Que produce un daño inicial porque es de mucho uso. Uno mueve mucho las manos, coge o hace prensión con las manos con la articulación metacarpofalángica, por ende es una de las primeras que se van a ver afectadas. Puede llegar a involucrar las interfalángicas proximales y distales. Si los nódulos se encuentran en las interfalángicas distales, ¿sí? A esos nódulos se les denominan nódulos de Heberden, pero si están en las interfalángicas proximales, que son las de la mitad, denominados nódulos de Bouchard. Sí o sí, estos son positivos cuando hay cuadros de osteoartrosis. Si fueran una artritis reumatoide, estos salieran negativos. Los nódulos de la artritis reumatoide, recuerden que se llaman nódulos reumáticos y no son nódulos que se asocian a las articulaciones interfalángicas proximales ni distales, sino que pueden llegar a estar o debajo de la piel o en alguna otra articulación diferente. La artritis reumatoide afecta en contraste las metacarpofalángicas, ¿sí? Que son las que unen los deditos con las manos,
y puede llegar a comprometer las interfalángicas proximales, pero la característica es que las compromete de manera simétrica, no asimétrica. Esta es una figura para que tengan en cuenta de las articulaciones que más se comprometen en una y la otra enfermedad. Miren que en la osteoartritis se comprometen mucho las interfalángicas distales o las proximales también, que aquí es donde se pueden llegar a ubicar los nódulos de Heberden y de Bouchard. La artritis reumatoide compromete más estas de acá, que son las metacarpofalángicas, que son las más proximales o las que pegan los deditos a la mano, ¿sí? La osteoartritis ocasiona mucho compromiso de la columna vertebral, mientras que la artritis reumatoide, miren que no compromete tanto las articulaciones de la columna vertebral. Otra cosa importante, la artritis reumatoide compromete mucho los dedos de los pies, pero la osteoartritis casi no compromete los dedos de los pies. Y esa es una característica que tienen que tener en cuenta. A nivel radiográfico, la osteoartrosis se caracteriza por una pérdida del espacio articular. Pueden llegar a haber quistes subcondrales, esclerosis subcondral y osteofitos marginales, que ya se los muestro en una fotografía. Y el tratamiento de la osteoartrosis no son medicamentos inmunorreumatológicos o que modulen la respuesta inmune, sino que son más medicamentos como colágeno hidrolizado, sulfato de glucosamina con condroitin, y el manejo analgésico usualmente es con acetaminofén. Estas son las radiografías, entonces les voy a mostrar qué vemos en cada una. En esta vemos dos cosas. En esta vemos una disminución del espacio interarticular. Vemos tres cosas. Y además una esclerosis subcondral. La esclerosis subcondral, miren que esto no se ve tan iluminado, pero aquí se ve súper iluminado. Esta que se ve más blanca de lo normal se llama esclerosis subcondral. Y aquí miren que viene la tibia, ¿sí? El platillo tibial lateral de la tibia. Y aquí parece que se desprendiera un cachito. Este cachito de acá se denomina osteofito. Bueno, aquí hay una disminución del espacio interarticular. Mire que aquí parece que las dos articulaciones estuvieran pegadas, unidas. ¿Por qué? Porque hay disminución del espacio interarticular, ¿sí? Acá, miren el espacio interarticular, aquí está bien. Mire que esto es lo normal como se puede llegar a ver, pero cuando yo voy acá, miren que acá no se le ve casi espacio interarticular. Y lo otro es que acá brilla la articulación, que es esclerosis subcondral. Bueno, los quistes subcondrales, ¿cuáles son? Estos. Esto es un quiste subcondral, miren que el hueso viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí. Y esta parte, pero aquí hay un quistecito, como una masita redondeada sobre este hueso, y eso se denomina quiste subcondral. Bueno, aquí también viene el huesito, aquí viene la articulación que está con disminución del espacio interarticular, y aquí sale un cachito. Este cachito de acá se denomina osteofito, este de aquí, que se alcanza a ver como un cachito. Acá es la articulación acetabularo de la cadera. Esta es la cabeza femoral y este es el acetábulo. Mire que está unido completamente con el acetábulo, la cadera de este paciente. Cuando hay una unión como esta, miren que acá hay esclerosis porque se ve más blanca de lo normal, hay disminución del espacio interarticular, pero parece que este hueso estuviera pegado al acetábulo. A esto se le denomina entesopatía. Aquí hay una disminución del espacio interarticular y aquí no hay espacio interarticular. Y aquí hay esclerosis subcondral. Aquí también hay esclerosis subcondral porque se ve más blanco de lo normal, aunque el espacio interarticular se alcanza a ver mejor que en esta, en donde no se ve nada de espacio interarticular. Aquí se le alcanza a ver como un cachito de los que les hablo, que se denominaría osteofito. Estos son osteofitos marginales. Este es otro cuadro clínico. Entonces, una mujer de 38 años consulta por dolor y edema de las articulaciones de sus manos, muñecas, codo y rodillas. Refiere que sus síntomas han sido intermitentes en los últimos 8 meses, pero han empeorado recientemente y se han vuelto más prolongados. El dolor y el edema se han acompañado por rigidez matutina de 2 horas de evolución o de duración. Refiere que la rigidez regresa después de periodos de inactividad.
Refiere además fatiga, astenia, ¿sí? Niega rash, fotosensibilidad, alopecia, niega úlceras orales o un fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una cianosis distal de los deditos o de la punta de la nariz o las orejas que se produce por cambios en la temperatura. Cuando, por ejemplo, sus pacientes se bañan y se exponen a temperaturas bajas o a una temperatura fría, las extremidades se les ponen cianóticas. Ese es un fenómeno de Raynaud, y el fenómeno de Raynaud es más frecuente en el lupus eritematoso sistémico. Ahí les di una pista. Refiere además dolor en la muñeca izquierda que se irradia a su hombro y sus dedos. Este dolor empeora en las mañanas y algunas veces la despierta en las noches. ¿Esta paciente qué tipo de cuadro clínico tiene? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo. ¿Qué pasa si pues un paciente tiene la esclerosis subcondral y le hacen el examen del factor reumatoideo y le sale positivo, pero luego le hacen el examen de anticuerpos como el de citrulina y le sale negativo? ¿Qué podría ser? Lo que pasa es que el factor reumatoideo es un examen que no es específico para artritis reumatoide, ¿sí me hago entender? Entonces él puede llegar a estar aumentado en otro tipo de enfermedades. La esclerosis subcondral no necesariamente indica una artritis reumatoide, puede simplemente indicar como que las dos articulaciones están chocando y ya. El péptido citrulinado es el gol estándar para artritis reumatoide. Si yo tengo un factor reumatoideo positivo, un péptido citrulinado negativo y una esclerosis subcondral, yo pensaría que eso no es una artritis reumatoide, que es otra patología que está dañando el cartílago y la articulación. En ese caso, la osteoartrosis podría llegar a ser primaria o secundaria, podría llegar a ser microtraumatismos a nivel de la articulación, otras enfermedades autoinmunes que no necesariamente tienen que ser la artritis reumatoide y que dañen las articulaciones, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Cres. Sí, pero en el caso que tú expones o que preguntas, en donde el paciente no tiene un péptido citrulinado positivo, se descarta la artritis reumatoide. Listo, profe. Profe, y otra pregunta. ¿Alguna de estas patologías puede dar alguno de los síndromes neurológicos y cuáles? O sea, ¿no dañaría ningún nervio? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico predispone a que haya disfunción endotelial. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que los pacientes con lupus, en el caso del lupus específicamente, pueden llegar a tener como las arterias del cerebro muy delgadas y pueden llegar a tener ese factor de riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular hemorrágica o isquémica. Sí, pero no es que todos los pacientes con lupus la vayan a tener. No, lo que pasa es que el lupus es un factor de riesgo para hacer enfermedad vascular cerebral. Llámese frontal, parietal, temporal, occipital, cualquiera de los síndromes neurológicos. ¿Sí? Bueno, profesor, muchas gracias. Vale, María. Ese segundo caso se los voy a mandar para que lo resuelvan. Dime, Nata. No, profe, Alexandra, qué pena. Qué pena, Alexandra. Sí, fue como el micrófono de Nata. Profe, una pregunta. Cuando se solicita ANAS, ¿cómo uno sabe si es nucleolar o es centromérico? No, eso lo reporta el laboratorista. El microbiólogo que lee el examen es el que le reporta a uno. Tiene unos ANAS, uno en 160, uno en 320, y el patrón es o centromérico, o nucleolar, o citoplasmático, dependiendo del patrón que tenga. Ok, profe, como yo había leído que cuando es nucleolar, no sé que hay un anticuerpo que es el
L70, pero no sé si sale en el mismo examen marcado o es un examen aparte. El microbiólogo es el que tiene que darte esa información. Listo, profe, gracias. Pero una pregunta. Tú en una parte de... Juliet. Tú en una parte del video estabas explicando la parte de distribución, cronología, y estabas hablando que había que preguntar al paciente si era mono o policíclico. ¿Me puedes definir qué significa monocíclico o policíclico? Ya, policíclico es que hay momentos en donde hay muchos síntomas y la enfermedad está completamente reagudizada, y hay momentos de la enfermedad en donde esos síntomas no se dan y remite la enfermedad. Está un tiempo sin enfermedad y luego vuelve otro tiempo y suben los síntomas y vuelve y se reactiva la enfermedad. El monocíclico, hay un momento de la vida en donde se da la enfermedad y posteriormente a tratarla baja y no se vuelve a presentar. ¿Sí me entiendes? El policíclico cicla en el tiempo y son pacientes que toda la vida tienen ciclos de reactivación de la enfermedad. El monocíclico tiene una sola, en donde tiene el síntoma, se trata, y si se trata bien, baja la enfermedad y ya se curó el paciente. Listo. Profe, y otra pregunta, qué pena. En la parte, cuando decías la parte de simetría, o sea, yo sé que indica simetría, el término como tal, pero no sé cómo involucrarlo en esta parte de lo de la artritis. O sea, simetría sería que... La simetría me duelen las dos muñecas, las dos articulaciones metacarpofalángicas, me duelen las articulaciones interfalángicas proximales de ambas manos, me duelen ambas rodillas, ambos tobillos. Esa es la simetría. Listo, profe, gracias. Vale, Julia. Una pregunta. Sí, Ale, cuéntame. Profe, es que cuando tú hablabas de un síndrome de, no sé cómo se pronuncia, Sjögren. Es Sjögren. Exacto. O sea, ¿cómo identifico que un paciente presenta ese síndrome? Porque tiene mucosas secas. Mucosas secas, entonces yo le evalúo el ojo y el ojo es seco, es rojo, no lagrimea, le abro la boca, la lengua no tiene saliva, le hago este examen genital, la vagina está completamente seca. ¿Usted en la relación sexual lubrica? No, doctor, no lubrico. Igual el hombre, ¿usted lubrica? No, yo soy muy seco, mi piel es seca, acartonada, a pesar de que yo me aplique crema aumentante, mantengo la piel muy seca. Ese es el Sjögren. También se llama síndrome seco. Gracias. Vale. Bueno, les voy a mandar el caso clínico 2 para que lo resuelvan y mañana lo revisemos y mañana nos vemos en el hospital para hacer práctica, ¿listo? Pueden coger paciente o neurológico o pueden coger paciente osteomuscular. Deben de llegar a las 7 de la mañana, ¿sí? Yo estoy llegando entre 8 y 8:30 de la mañana. Estén listos para que empecemos con la revista. Que no vaya a pasar lo que pasó el fin de semana pasado. Ustedes saben que la historia clínica es completa, desde que uno arranca en datos de identificación, recorriendo toda la historia clínica, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, familiares, revisión de síntomas por sistemas, etc. Y es individual. No se pueden hacer en grupos. Cada uno tiene que coger un paciente de manera individual, ¿sí? Que no habían pacientes neurológicos, que no habían pacientes de gastro, bueno, así sean pacientes respiratorios, así sean pacientes de cardio, no hay problema, pero que sean individuales porque los voy a empezar a evaluar de manera individual de aquí en adelante hasta que terminemos ya el semestre. ¿Listo? Profe, una pregunta, qué pena. Entonces, para mañana nosotros realizamos tanto, pues, todos los datos de identificación, motivo de consulta, antecedentes, todo, y también realizamos examen neurológico, así el paciente esté bien, y podemos también, realizamos el de artritis, pues, por decirlo así. Correcto. Profe, y digamos, si es un paciente gastro, ¿también le realizamos las maniobras? Obvio, todo. Claro que sí. Ok. Bueno, chicos, nos vemos mañana.
Gracias. Estudien, por favor, que mañana hay quiz. Bueno, espérenme, yo veo una cosa. Kevin, María Alejandra, Natalie, Nicole, Valeria. ¿Dónde está Julie? Que no la veo en el chat. ¿Julie es del grupo de Vale o de Natalie? De Valeria. Es de mi grupo. Vale, me hace el favor y le dices a Julie que mañana me traiga incapacidad médica me lleve incapacidad médica al hospital, que sea de su EPS, que no sea de médico general ni de médico particular, que sea de la EPS, que si no tiene la incapacidad, tiene 0 el día de hoy. El resto de todos ustedes tienen 5 por haber asistido. Bueno. Profe, el juicio es lo que vimos hoy, ¿cierto? Oral. Pero del tema de hoy. Sí, del tema de hoy. Gracias. Chao, chicos, que tengan buen día. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Chao, chicos. buena- Gracias. Igual. Llorándoles.